Pasa a todos mis hermanos, bienvenidos en esta tarde, Hermano. en este sábado que volvemos a glorificar el nombre de nuestro Señor. Para iniciar, yo los quiero invitar, mis hermanos, que leamos Hebreos 4, versículos 14 al 16. Hebreos 4, 14 y 16. Dice de la siguiente manera en esta versión Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Este último versículo me gusta bastante, hermanos. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Señor, nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Amén. Entonces, hermanos, los invito a que hagamos una oración para empezar esta tarde, pues con esta lectura, con esta oración y con pues, los cánticos que vamos a tener el día de hoy. ¿Listo? Mi Señor, mi Padre maravilloso, mi Padre, mi Señor, te glorificamos, mi Padre Santo, en esta tarde. Leyendo esta palabra, mi Señor, hablamos y entendemos tu misericordia, Padre amado, que debemos buscarla en ti, mi Señor. Porque como dice este cántico que vamos a entonar, Padre Santo, para siempre es tu misericordia, Señor. Esa misericordia que tú nos das, esa misericordia, Padre maravilloso, que nunca acaba, Padre maravilloso. Al contrario, mi Señor, sigue creciendo cada día, porque tú nos amas. Pero tú nos pides que nos acerquemos a ella, Señor, y que la busquemos en ese trono, mi Señor. Que la busquemos, Señor, donde encontraremos esa gracia también, Padre amado, cuando necesitemos. Y creo que en este momento la necesitamos, mi Señor, la gracia que necesita el mundo en este momento, Padre amado, por toda esta situación, la gracia que necesitamos nosotros, Padre amado, que en este momento pues estamos encerrados, por decirlo así, Señor. Hemos perdido algo de libertad, sentimos, Señor, que debemos estar guardados, Padre amado, y no podemos hacer lo que tal vez nos agrada, Señor, cada día. Pero pues sabemos, Señor, que tú tienes misericordia, mi Señor, de nosotros. Porque como dice este cántico, Señor, para siempre es tu misericordia. Y para siempre será ella, mi Señor, y nunca acabará, mi Padre Santo. Te glorificamos, te honramos, mi Señor, en esta tarde, en este inicio de esta reunión, de este culto, mi Señor. En este sábado, Padre amado, en el día de descanso que tú destinaste, mi Señor. En el que tú descansaste y nos pides que nosotros también lo hagamos, mi Señor. Por ello glorificamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por tus maravillas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues vamos a entonar la canción, mis hermanos. Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias por tu misericordia. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Que para siempre, Dios, misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien.
más alta que el cielo está, que para siempre Dios, tu misericordia. Mejor que la vida es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, para siempre Dios, misericordia. Más basta que la llorar, más alta que el cielo está, para siempre Dios, misericordia es, para siempre Dios, tu misericordia es. Amén, mis hermanos, porque para siempre la misericordia de Dios es, ¿cierto? Amén. Amén, hermano. Así es, mi Padre maravilloso, esa misericordia tuya, mi Padre amado, que nos has regalado, Señor, esa misericordia, Señor, que nunca acaba, Señor, que es más vasta que el ancho mar, Señor, más grande que el cielo, Padre maravilloso, como dice este cántico, Padre amado, así es tu misericordia. Y por ello, mi Señor, también te pedimos, Señor, con esta siguiente canción, Señor, te rogamos, Padre amado, que te acuerdes de las naciones de la tierra, mi Señor. Que tu favor y tu amor sean derramados sobre el mundo, mi Padre maravilloso, como dice estas palabras, Señor. Que todas las naciones, mi Señor, y más en esta época, en esta situación que vivimos, Padre Santo, que tengas misericordia, Padre maravilloso, de estas naciones y de nosotros, Padre amado, en especial de todos, mi Señor, los que han sufrido, mi Padre Santo, de alguna manera, pérdidas de familiares que han estado enfermos, que han estado en una situación difícil, Padre amado, por la misma pandemia, Señor. Pero que tú te acuerdes de todos nosotros, Señor, y que siempre esté tu misericordia, Padre amado. Escucha ese clamor de nosotros, tus hijos, Padre maravilloso. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, mi Padre amado. Tenemos esta siguiente canción, mis hermanos. Oh Señor, cántalo conmigo. Las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate en tu bondad, acuérdate. Palabra, Señor, y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra, que te acuerdes de ellas en misericordia, con tu favor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Acuérdate, oh Señor, cántelo conmigo, de las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, Señor, acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra, acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh
en tu bondad. Acuérdate en tu bondad, en tu bondad. Acuérdate en tu bondad, Señor, en tu bondad. Acuérdate. Y así, mis hermanos, empezando esta tarde con esos cánticos, le decimos a nuestro Señor que pues que tenga misericordia de todos nosotros. Creo que la necesitamos cada día, ¿verdad? Que se acuerde con esa gran bondad que Él tiene, que mi Dios es súper bondadoso, hermanos. Nos ha sostenido, nos ha guardado a todos los que estamos aquí. Creo que estamos, gracias a Dios, estamos bien, estamos aquí en su presencia el día de hoy y es por su bondad que estamos acá. Entonces glorificamos a nuestro Señor por ello. Los dejo con mi hermano Álvaro, quien tiene el mensaje esta tarde. Muchísimas gracias, mis hermanos. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Paz, hermanos. Pase, manito. Buena tarde, hermanos. Qué rico que el Señor nos haya dado la oportunidad de nuevo, en su misericordia, como lo leíamos, como lo cantábamos, de tener de nuevo la oportunidad de reunirnos, a escuchar su palabra, a elevar esos cánticos de agradecimiento hacia Él. Y bueno, hermanos, hoy vamos a tener una charla, más que una predicación, que cada uno vamos a tener una charla con nosotros mismos. Como que cada uno nos vamos a analizar y vamos a ver, ¿no? Algo así de como cuando estudiábamos y entraba uno al salón y estaba uno ahí y entraba el profesor y decía, bueno, saquen una hoja que esto es un examen. ¿Sí les pasó? Y ahí mismo le corría a uno como un escalofrío por todo el cuerpo. Entonces, algo así, hermanos. De la lectura que hizo nuestro hermano John, ¿sí? De Hebreos 4, versículo 14, quiero que retengamos, como dice ahí, que retengamos esa frase del final del versículo 14 donde dice, retengamos nuestra profesión. ¿Sí? Dígase ahí, ¿sí? Retengamos. Ya, hermanos, retengamos nuestra profesión. Y de los cánticos del hermano, buenos cánticos que eligió el hermano hoy, donde nos muestra el amor de Dios y la misericordia de Dios. Y hasta donde el Señor hoy ha extendido su misericordia hasta este 2021, hasta este día. Y en el paso de los tiempos se ha predicado el Evangelio de salvación, desde antes de la venida de Cristo. Porque en el Antiguo Testamento Isaías es conocido como el libro del Evangelio, ¿verdad? Donde nos muestra a Jesucristo, lo que iba a ser de Jesucristo. Antes de Jesucristo empezar su ministerio, vimos a un hombre llamado Juan Bautista, que predicó también el Evangelio, ¿sí? Y arrepentidos. Luego vemos a nuestro Señor Jesucristo, que comienza a predicar el Evangelio, comienza a llamar a las personas al arrepentimiento y les dice, acercaos porque el reino de los cielos, ¿qué? Arrepentidos, perdón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego el Señor parte y siguen sus discípulos predicando el Evangelio, ¿sí? Las buenas nuevas de la salvación. Y así año tras año, día tras día, mes tras mes, hasta llegar hasta nosotros. Hasta llegar hasta nosotros. Esa palabra de salvación, esa palabra de amor, esa palabra de misericordia. Y lo recordaba nuestro hermano Jorge, creo que esta mañana, cómo el Señor ha entregado hombres y ha entregado naciones para hacer llegar ese evangelio hasta cada uno de nosotros, ¿verdad? Y así como ha entregado esos hombres, el Señor ha utilizado grandes hombres, grandes mujeres a través de los tiempos que han hecho cosas grandes, ¿sí? Para extender el evangelio. La otra vez estudiábamos con el hermano Jorge y mirábamos cómo anteriormente se hacían las campañas evangelísticas y aquellos pastores, aquellos líderes, predicaban la palabra de Dios en estadios, en lugares grandes donde se reunían multitudes, pero en sí ellos no trabajaban en pro de ninguna iglesia, o sea, iglesia como local del lugar donde estaban, ¿sí? Sino que predicaban como la iglesia de Cristo,
¿sí? Predicaban el evangelio abiertamente para que las personas vinieran a los pies del Señor, ¿sí? Y el Señor ha utilizado así a grandes hombres que el Señor hoy los tiene apuntados en el libro de la vida con las grandes cosas que el Señor ha hecho. Y también utilizó un hombre llamado Pablo, ¿sí? Pablo de Tarso, que predicó especialmente a los gentiles, a nosotros, al pueblo no judío. Y ese hombre nos dejó 13 cartas, 13 escritos comprobados que son de él. No se sabe si Hebreos es de él o no. Pero fue un hombre que, como lo dice en la palabra de Dios, se esforzó para extender ese evangelio, para extender esa misericordia de Dios, esa palabra de Dios. Un hombre a cuyo Dios llamó y lo preparó mucho tiempo, dicen que 10, 12 o 15 años, para que comenzara a predicar el evangelio. Y así el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros nos ha llamado también para continuar esa obra. Y quiero iniciar esto con una frase de que la leíamos esta mañana en la cartilla. Una frase que me gustó muchísimo esa frase, donde dice, una relación recíproca e íntima como esta honra a Dios y su orden creado y al mismo tiempo nos completa, nos satisface y nos prepara para ser una voz invitadora para los demás, a quienes el Señor también desea que santificar. ¿Sí? Esa frase de que somos, o el Señor busca que nosotros seamos una voz que invitadora. Una voz invitadora, hermanos. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Si leemos las cartas a Timoteo o las cartas de Pablo, él siempre está instando, siempre está diciéndole, ¿sí? A las iglesias o en o directamente, por ejemplo, aquí a Timoteo, le está diciendo que predique, que predique, que no se calle, que predique un evangelio puro, ¿sí? Que enseñe, que se prepare, que prepare a otros, ¿sí? Porque eso fue lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer del versículo 1, capítulo 4 de 2 de Timoteo. Versículo 1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué está haciendo el apóstol aquí? Le está pidiendo encarecidamente a Timoteo algo, ¿sí? Y algo grande que hace aquí Pablo, y es que pone a Dios y a Jesucristo como testigos, ¿sí? O sea, que lo que le voy a decir es grande, es de Dios, es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice, te encarezco que prediques la palabra, que istes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple ¿qué? Tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos, diga a todos, sino también a todos los que aman su venida.
Tremendas palabras las de Pablo, ¿cierto? Para Timoteo. ¿Será que son solo para Timoteo? No, son para todos nosotros. Y en este día, en esta tarde, diga, esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí. El Señor al paso del tiempo ha preparado grandes hombres, como lo decía, pero también nos ha preparado a nosotros. Conocemos la palabra de verdad. Conocemos la palabra de salvación. En estos tiempos, en estos días, en las noticias, en lo número uno de lo que se habla, ahora es de la vacuna, ¿sí? La que va a traer este fin a esta pandemia. Y me causaba curiosidad que en nuestro país ya había un problema. Cuando recién empezaron a hablar de la vacuna, había un problema y ese problema era que decían, no van a haber jeringas, no van a haber tantas jeringas y no van a haber tantas agujas para aplicar esa vacuna. ¿Sí? Y cuando estaba haciendo este estudio, me acordaba de esto, ¿no? Y decía que esa pandemia que sufre la humanidad desde que les dio por comer manzana a Adán y Eva, ¿sí? Desde que le dio por comer ensalada, frutas. Es el pecado, es esta pandemia el pecado. Y que cuando apareció esta pandemia, entraron los que saben de eso, ¿no? A prepararla, a investigar, ¿sí? La vacuna, a crear ese antivirus, esa vacuna que iba a acabar con esto. Y dicen y se gozan ellos, ¿no? Que porque lo hicieron en un tiempo récord, ¿no? Pero más grande es Dios, porque Dios desde antes que empezara la pandemia ya tenía preparada la vacuna, ¿cierto? Más poderoso es Dios. Antes de que empezara la pandemia del pecado, Él ya tenía preparado ¿a quién? La vacuna que se llama Jesucristo, ¿cierto? El Evangelio de salvación. Dice en la palabra de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y al igual a como ahorita decían que estaban preocupados por las jeringas, de pronto nosotros también deberíamos de preocuparnos por eso, porque es que esas jeringas somos nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros somos esa jeringa que tiene que ser llena de ese evangelio de salvación, ¿sí? Hay muchos hermanos que sí parecen jeringa, ¿no? Porque eso chuzan harto. A mentiras, hermanos. Nosotros debemos de estar preparados, estar llenos de ese evangelio, hermanos, y darle gracias a Dios porque nosotros somos una de esas jeringas, ¿sí? Pero ¿qué hacemos si esa jeringa es guardada? Si no cumple su propósito, que es el de llevar a esta sociedad, a esta humanidad que se pierde en el pecado, que se pierde en tantas cosas, y no cumple su función de inyectar ese evangelio. ¿Será que sirve para algo? No sirve para nada. Para nada sirve una jeringa que no es usada. Y así somos cada uno de nosotros, hermanos. Y eso es lo que está haciendo Pablo en este momento, pidiéndonos que no olvidemos, que retengamos nuestra profesión, como lo leíamos en Hebreos. Nuestra profesión, ¿qué es? Llevar el evangelio de salvación. Y yo sé que cada una de esas jeringas que está aquí frente a esta pantalla, hermanos, están llenas de salvación, están llenas de poder, porque el evangelio es poder de Dios. Están llenas de amor, están llenas de esa misericordia. Porque durante mucho tiempo nos hemos preparado, hermanos, y hemos estudiado y hemos recibido palabra y hemos aprendido cantidad de cosas buenas, hermanos. Y estos 2 últimos años con sí que hemos tenido oportunidad. Y la verdad para nosotros, o al menos para mí, no, me puedo atrever que para todos nosotros ha sido de bendición esta pandemia, porque nos hemos conectado con hermanos de otras naciones, de iglesias de otros países que nos están enseñando, hermanos, que nos están preparando, que están llenándonos de ese poder de Dios. Pero ahora está en cada uno de nosotros, hermanos. Está en cada uno de nosotros si obedecemos a la palabra del Señor. Y quiero que resaltemos en esta
en esta lectura que hicimos varias cositas. Dice Pablo en el versículo 2, dice que prediquemos ¿qué? La palabra, que estemos a todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, pero con dos cosas, hermanos. ¿Con toda qué? Paciencia y doctrina. Así llamé yo este tema en este día. Con paciencia y con doctrina. Con toda paciencia y con toda ¿qué? Doctrina. También dice, el versículo 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué nos dice el Señor? Que la doctrina sana, que la doctrina buena, que la doctrina que viene del Señor Jesús, ¿qué pasa? Es sufrida. No es fácil, hermanos. No es fácil. Es sufrida, hermanos, ¿verdad? Cuando tenemos un evangelio puro, un evangelio donde nos enseñan, nos hablan del pecado, nos hablan de que debemos de cambiar nuestro corazón, de que debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Es dura, dura palabra es esta, decían los discípulos. Y duro es el evangelio del Señor. No es fácil. Por eso habla de esa guerra que tenemos nosotros entre la carne y el espíritu. Por eso Pablo habla en su palabra y dice que aunque él en su espíritu quiere hacer lo bueno, ¿qué termina haciendo? Lo malo. Sí, por eso he hallado esa ley en mí. Esta ley, perdón, que el pecado está en mí, dice Pablo. No es fácil. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. ¿Pero qué nos dice Pablo? ¿Qué le dice Pablo a cada uno de nosotros? ¿Qué nos dice? Pero tú, sé sobrio en todo. ¿Pero tú qué? Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones y haz obra de evangelista y le dice, cumple tu ministerio. Nosotros todos somos llamados al ministerio de la reconciliación. Somos llamados a ayudar a esta sociedad a reconciliarse con su Creador, a reconciliarse con Dios, con el Todopoderoso. Somos llamados a alumbrar el camino que conduce a la salvación. Somos llamados a darle sabor a esta tierra que se pierde, porque somos la sal que conserva, hermanos. Quiero que miremos una parábola y otra situación del Señor. Quiero que vayamos a Mateo, donde vamos a estar mirando estas dos cosas. La paciencia y la doctrina. La paciencia y la doctrina. Mateo 18. Mateo, capítulo 18, del versículo 23 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer
e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ¿ten qué? Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a qué? A misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten conmigo. ¿Ten qué? Ten Paciencia. conmigo. Y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis todo de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Creo que esta parábola la hemos estudiado una y otra vez, ¿verdad? Y la hemos leído bastantes veces, ¿no? Aquí el Señor nos muestra lo que es tener paciencia. Dice en la palabra de Dios que nosotros tenemos un Dios misericordioso que es paciente para con nosotros, que es un Dios paciente para con la humanidad. Y no sé cuánta paciencia el Señor tuvo con cada uno de nosotros hasta que tomamos la decisión de aceptarle verdaderamente en nuestra vida, en nuestro corazón. Verdaderamente dejarlo entrar a nuestro corazón y dejar que Él hiciera su obra en nosotros. Y estoy seguro, hermanos, que así como en mí, también hay muchos hermanos en el cual hay muchas cosas en las cuales el Señor es ¿qué? Paciente. Tiene paciencia. Y lo estudiábamos esta mañana, ¿no? Todos los días, día tras día he extendido mi mano de misericordia hacia ustedes, ¿verdad? Eso ocurría en esto. Aquel hombre que le debía tanto dinero, hay algunas traducciones que dicen que eran muchos millones, tocando el corazón de aquel hombre, de aquel jefe que él tenía, de aquel rey, le perdonó, le perdonó. Pero cuando él salió perdonado, ¿qué le faltó? La paciencia, la paciencia. Y es una de las características que debemos de tener cuando llevemos el evangelio, cuando prediquemos la palabra. Pero no hay que equivocarnos, hermanos, y pensar que tener paciencia es soportar a la persona tal y cual es con su pecado. No es aceptarlo con su pecado, sino que es aceptarlo con su pecado, pero mostrarle que es un pecado. Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no lo hacemos. El hermano tocaba eso esta mañana y cuando lo tocaba decía, uy, el hermano se me adelantó. El hermano. A veces nos da temor de decirle a la persona, mire, está fallando en esto. ¿Sí? Y nosotros como hijos de Dios no podemos estar de acuerdo con muchas cosas que hace aquella persona a la cual queremos evangelizar para evangelizarla. Muchas veces, a mí me ocurre en el trabajo. Hay un muchacho que está haciendo algo que yo hice y fue un error terrible en mi vida, que me marcó. ¿Sí? Me marcó. Y él va por el mismo camino. Yo a ese muchacho lo distingo desde que era un niño. Y igual él conoce mi vida también. Y yo le digo, hermano, pero usted cómo va a hacer lo mismo, vea, yo le aconsejo que haga esto y esto, porque míreme a mí me pasó lo mismo y esto y esto y esto y esto, ¿sí? Pero hay otros que le dicen, no, déjelo, pues es la vida de él.
Y no creo que esté bien porque lo que él está haciendo, aunque yo haya cometido el mismo error, hoy en día no puedo justificarlo porque yo lo cometí. Yo sé que está cometiendo un pecado ante los ojos de Dios. Y le hablo, en amor le hablo, le muestro. Digo, mire yo cómo terminé, mire lo que estoy pagando todavía, mire, usted me conoce, acuérdese de cuando yo sufría tal cosa, esto. Pero no puedo estar de acuerdo como los otros que están de acuerdo, o sea, les parece que es algo normal que él haga, ¿no? Porque es joven, porque que es la vida de él, ¿sí? Eso es lo que creemos hoy en día, que la vida es de nosotros. Pero resulta que la vida no es de nosotros, la vida le pertenece a nuestro Señor. Cada vida le pertenece a Dios. Converso o inconverso, cada vida le pertenece a Dios. El tener paciencia, esta paciencia es soportar, soportar, aceptar, ¿sí? Hasta cuando el Señor haga su obra. Mantener mi postura ahora en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, el que robaba, que no robe más. ¿Sí? Si en mí era el pecado era el robar, y ahora soy cristiano y ahora me arrepentí, ya no robo más, sino que ahora trabajo y con lo que gano ayudo y comparto con otros. El hecho de que yo haya robado no quiere decir que hoy justifique al que lo hace, sino que en amor, al predicar el evangelio, debo demostrar que está mal. Y ojo con esto, hermanos. La función de nosotros es predicar las palabras de salvación, no convencer de pecado. Porque el que convence de pecado es Dios. Y ese es uno de los problemas que nosotros tenemos. Le dedicamos tiempo a una persona y no le predicamos, pero también queremos convencerlo nosotros. Pero el que lo convence y el que tiene el tiempo establecido para que este corazón llegue a los pies de Él es nuestro Señor Jesucristo. El Señor tiene un proceso. Hoy en día doy como testimonio y digo, uy, pues si yo hubiera conocido al Señor hace muchos años, pues me hubiera evitado muchas cosas. Pero de pronto fueron necesarias esas cosas que viví para servirle hoy. De pronto fueron necesarias esas malas decisiones que tomé. De pronto fueron necesarias esas lágrimas que derramé. Porque el Señor todo esto ahora lo encaminó para bien. Y ahora de pronto puede tener uno algo de autoridad para decir no haga esto porque yo lo hice, metí la mano a la candela y me quemé, no haga lo mismo. Tener paciencia en amor. La palabra paciencia, su raíz, su significado de su raíz es sufrir, del latín. Olviden en ese momento la palabra, es sufrir. ¿Sí? Por eso se derivó la palabra de paciente para los enfermos. Paciente o el que está sufriendo. A veces sufrimos porque los que más nos hacen sufrir porque no llegan a los caminos del Señor, eso es nuestra familia, ¿verdad? Puede ser egoísta, pero nuestra familia son los que causan dolor en nosotros, sufrimos. Nuestros amigos más allegados son los que sufrimos y por qué sigue la vida que lleva. Si no lo conduce a ninguna parte y sufrimos. Pero hay que tenerles paciencia, hermanos. Hay que tenerles paciencia. Hay que predicar el evangelio, hermanos, con paciencia. Le dijo Pablo, con toda paciencia, con toda paciencia. Y no dejar de predicar el evangelio porque no llegan al Señor. Hay veces que predicamos la palabra de Dios y perdemos la paciencia, ya no vuelvo a predicarle a nadie, yo no vuelvo a compartir con nadie porque eso nadie, nadie me escucha o nadie llega a la iglesia o por muchas cosas de pronto nos cansamos.
hubo un joven, él nos acompañó cuando era niño a la iglesia de Lucero, hace muchos años. Y hace poco mi mamá me dio saludes de él. Él se fue a vivir a un pueblo. Él vivía en diagonal a mi casa. Y él nos acompañó. Nosotros lo llamamos cuando iban a María, cuando iban mis hermanos, cuando iban muchos de mi casa. Y él se encontró por medio del WhatsApp, del Face, no sé, con mi mamá. Y se hablaron y me envió saludes. Y ahora está en una iglesia en ese pueblo. Yo no sabía. Y él dice que él conoció al Señor cuando lo llevábamos a la iglesia de Lucero. Y eso fue hace muchos años. Yo que iba a pensar que lo que se predicó en la iglesia se le quedó, ¿no? Y ahora sirve en una iglesia, en un pueblo. Y uno se llena de gozo, ¿cierto? O a veces pensamos que fallamos nosotros porque las personas no se convierten. Pero yo miraba un ejemplo y les hago una pregunta. ¿Quién ha sido el más grande evangelista de todos los tiempos? Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor. ¿Será que el Señor falló al predicarle el evangelio al joven rico? Porque el joven rico no se convirtió. El joven rico, ¿qué pasó? Se entristeció en su corazón y ¿qué hizo? Chao. ¿Será que falló? No. Miraba yo esta historia y miraba la de la mujer samaritana y decía, uff, con la samaritana sí le fue bien, porque se convirtió ella se fue y predicó allí en Samaria, y muchos creyeron por ella, y muchos vinieron al Señor y le pidieron que se quedara con él, con ellos 2 días, el Señor se quedó 2 días, y muchos se convirtieron al Señor, o lo escucharon y creyeron en él. ¿Con cuál de las dos? ¿Será que falló en una y en la otra no falló? No, hermanos. Y eso es lo más curioso. Nosotros somos llamados, hermanos, a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. El Señor es el que convence de pecado a través del Espíritu Santo, pero el que toma la decisión de si sigue al Señor o no lo sigue es la persona que está escuchando. Quiero que miremos en 2 Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2. Del 14 en adelante. 2 Corintios, capítulo 2, del 14 hacia adelante. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ¿cómo nos lleva el Señor? En triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta es a todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Y escuchen esto, dice, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente el olor a esto ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de quién? De Cristo, ¿verdad? ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Ese olor grato es el evangelio del Señor. Y me causaba curiosidad el leer eso, ¿no? El decir que es olor grato delante de Dios, tanto para los que se salvan como para los que ¿qué? Para los que se pierden. Y busqué en otra traducción, ¿sí? Nueva versión internacional está más clara, como dice,
Dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios. Más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. ¿Claro el Señor en su palabra? ¿Cuál es nuestro trabajo? Simplemente predicar su palabra. Ser ese olor fragante, ese aroma que para unos es aroma para vida eterna, pero para otros no. Pero el aroma no deja de ser aroma. El evangelio no puede dejar de ser evangelio. Nunca lo va a dejar de ser evangelio. Nunca va a dejar de ser buenas nuevas para salvación de todo aquel que cree. Jamás. Jamás. Y quiero que miremos ahí mismo en Mateo 15. Y tengo una pregunta para antes de leer este texto o cuando lo leamos en nuestra casa, ¿sí? Cuando lo estudiemos en nuestra casa, porque yo sé que la iglesia de Dios se parece a la de Berea, esto lo tienen en común, la iglesia de Dios, séptimo día, siempre que salimos vamos y miramos si es verdad. ¿Cuál fue la postura de Jesús al ver a los escribas y fariseos enseñando doctrina de hombres y no la doctrina de Dios? Si quieren saber el significado de esta respuesta, entonces leamos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo a él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra, ¿qué? Tradición. ¿Y cuál sería la postura del Señor cuando les dijo, hipócritas? Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y miren, hermanos, que este ejemplo que pone el Señor aquí, o no este ejemplo, no, es esto que leemos aquí, que lo tomamos como ejemplo para esto de la doctrina, que ellos, por tradición, ¿sí? Una tradición que se traía de hacía muchos años, generación tras generación, el lavarse las manos es algo que se lleva hasta hoy en día, ¿sí? Cuando ustedes vayan a Jerusalén, ¿sí? Así sea por documentales como yo, entonces se van a dar cuenta de que todavía tienen en las plazas, ¿sí? Al lado del muro de los lamentos y todo eso, tienen pilas para que ellos vayan y ¿qué? Y se laven las manos. Y antes de entrar allí al muro de los lamentos tienen que hacer como un rito. Estos eran como rituales. Y aún todavía guardan esta tradición. ¿Esta tradición era palabra de Dios? No era palabra de Dios. No. Y ellos quisieron probar a Jesucristo, ¿sí?
quisieron tentar a Jesucristo. Y si ustedes estudian esto, se darán cuenta, desde capítulos atrás, que esos escribas y fariseos caminaron tremenda distancia, no para ir a escuchar a Jesucristo, sino ¿para qué? Para juzgarlo por esto. Pero el Señor, como sí es sabio, como el Señor sí conocía sus corazones, entonces, mientras lo atacan a él por una costumbre de los padres de hacía años, por una costumbre, él los ataca a ellos con la palabra de verdad, con la palabra de verdad. Y les dice, escrito está que deben de honrar, es un mandamiento de Dios de que deben de honrar ¿a qué? A padre y madre. Pero ustedes rompen esa tradición, ustedes rompen ese mandamiento, perdón, rompen este mandamiento por una tradición. Porque también ellos habían, digamos, lo que inventado esto, que si yo ofrecía, yo podía ofrecer a Dios y dejar a mis padres afuera de esto. Pero ¿qué querrá Dios en su corazón? Si el Señor dijo, al que vieron desnudo y lo vistieron, al que vieron hambriento y le diste de comer, al que viste sediento y le diste de beber, eso lo hiciste conmigo. ¿Cuánto más si lo hacemos con los padres, verdad? Si no abandonamos a los padres, si ayudamos a nuestros padres, es como si lo hicieran a Dios mismo. Es un mandamiento de Dios. Pero ellos rompían. Y este es un pequeño ejemplo, hermanos, que encontramos acá. Y hoy en día, hermanos, se rompe cantidad de mandamientos de Dios por tradiciones. Por tradiciones. Nosotros debemos de guardarnos de esto, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios, como esas jeringas que llevan en su interior el evangelio de salvación, debemos de guardarnos de estas cosas. Por eso le doy gracias a Dios por su palabra, por su espíritu y por los hermanos que el Señor ha usado para enseñarnos durante todo este tiempo que hemos estado estudiando estas cartillas. Le doy gracias al Señor por nuestro hermano Ausencio, que ahora nos está enseñando, por nuestro hermano Jorge, y por todos los hombres, por todas las mujeres que el Señor ha usado para enseñarnos su palabra limpia, su palabra sincera, su palabra buena. Y esa palabra está en nosotros, hermanos, y debemos de cuidarnos de esto, hermanos. No sé hasta dónde cada uno de ustedes ha estudiado esas cartillas con la meta de llegar al fin, de graduarse y de comenzar a ejercer. Que cuando salgamos de esta cuarentena, cuando podamos trabajar para el Señor, comencemos a evangelizar. No nos olvidemos de compartir esa palabra porque es palabra de salvación. ¿Para quién? ¿Para todo aquel que la escucha? No, para todo aquel que ¿qué? Que cree. Para todo aquel que cree. Como les decía, es una decisión propia. Es una decisión personal. Pero eso no me da el derecho a mí de callar. Que porque algunos no creen y pocos creen, el Señor en su palabra lo dijo, serán muchos los llamados, pero serán pocos los escogidos. Hoy el Señor nos habla y nos exhorta que debemos de predicar su palabra, que debemos de llevar el evangelio de la salvación, que debemos de hacerlo con paciencia y con doctrina. ¿Alguna vez les han preguntado si su iglesia es de sana doctrina? Yo no he entendido cuál es la doctrina mala. La sana doctrina
Doctrina, palabras que son sinónimos de doctrina, son ley, son mandamientos. Y si esa ley, esos mandamientos de Dios están en mi corazón, esa palabra de Dios está en mí, esa es la sana doctrina. Con buena doctrina somos llamados a predicar la palabra del Señor. Yo quisiera, hermanos, que cada una de las lecciones que hemos recibido, que hemos estudiado, que hemos dicho en nuestros labios, tremenda, tremenda enseñanza. Dios bendiga a estos hombres que han escrito estas lecciones porque son tremendas. Y lo hemos dicho, ¿verdad, hermanos? Pero que sea para que esa palabra se quede en nuestros corazones. Y si vamos atrás y empezamos a mirar cada lección de la que hemos recibido, de verdad son tremendas, tremendas. Pero no son para callarlas, son para aprenderlas, tatuarlas en nuestro corazón, ponerla por práctica y para enseñarlas. Esa es la manera de hacer discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas, ¿verdad? Que les he enseñado. ¿Será que el Señor nos ha enseñado cositas? El Señor nos ha enseñado cositas buenas, cositas para salvación, cositas para restauración, cositas para edificar. Nos ha enseñado palabras que nos han ayudado a nosotros mismos, pero que a través de nosotros, ahora Dios quiere usarnos para ayudar a otras personas que se están perdiendo. Y para terminar, hermanos, quiero que vayamos a Romanos. Yo sé que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, de todas las iglesias, Iglesia de Dios, en Bucaramanga, en Villavicencio, en Bogotá, en otras partes, que estudiamos las lecciones, no lo hacemos por estudiarlas, porque yo no puedo creer que tomemos un tiempo de nuestras vidas, lo dediquemos a algo, simplemente para dejarlo así. Yo sé que cada uno de nosotros nos tomamos el tiempo, leemos la lección, la estudiamos, la aprendemos para ponerla por práctica y para ir a enseñarla, ¿verdad que sí? Yo tengo esa convicción y tengo esa fe de que cada uno de nosotros está esperando cuando terminemos esta, no sé qué será después de tomando la visión en realidad, porque faltan, si miran, faltan solo la 11 y la 12, y ya vamos a arrancar la 11, o sea, ya casi nos graduamos, hermanos, ¿verdad? Ya casi nos graduamos de transformando la visión en realidad, ¿sí? La cuestión es cómo nos va a ir en el examen final. ¿Qué tal le diera al hermano Jorge por reunirnos y hacernos, como dije al principio, no saquen una hoja que voy a hacer, voy a hacer un examen? Dice en Romanos capítulo 10. Y diríamos nosotros que esas palabras ya no se usan mucho, que esa palabra ya no tiene mucho fundamento en nuestros tiempos, porque ¿quién no ha escuchado de Jesucristo? Pero no es así, hermanos, porque a muchos se les ha predicado un Jesucristo que no existe. No se les ha predicado el verdadero Jesucristo, no se les ha presentado el verdadero Jesucristo. A muchos se les ha presentado un evangelio engañoso, ¿sí? Muchos de oídas conocen el nombre de Jesús, pero no lo conocen. Dice el versículo 13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué pasa? Será salvo. ¿Sí lo creemos? Pues amén, porque lo dice la palabra de Dios.
Leamos desde el versículo 9 hacia abajo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén. Y lo creemos, ¿verdad? Y lo tenemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca. Amén. Pero ¿qué hay de aquellos que aún no lo saben? Y dice el versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuántos pies hermosos hay en este lugar? Ahí donde está, en esta pantalla. ¿Cuántos pies hermosos hay que están ansiosos porque esto pase para salir? Que están ansiosos de empezar a ejercer todo eso que hemos aprendido de estas cartillas durante todo este tiempo. Porque hay muchos, créanme hermanos, hay muchos que no conocen a Jesús. Hay muchos que ustedes los ven arrodillados y pidiéndole a alguien, pero no conocen a ese al quien le están pidiendo. Y el Señor nos ha dado de su palabra a nosotros, los que estamos aquí presentes, hermanos, para ir, hermanos. Unas hojitas adelante, Romanos 15. En Romanos 15, del versículo 7, lo voy a dejar de tarea. En adelante, viene Pablo hablando acerca del evangelio a los gentiles. ¿Sí? De cómo era el evangelio para los gentiles, ¿no? Y en el versículo 20, él dice algo. Desde el 17, leámoslo. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera, ¿qué dice Pablo? Me esforcé. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, ¿qué? Entenderán. Qué buenas palabras las de Pablo, ¿no? Porque tenía de qué gloriarse en Cristo Jesús, ¿no? No tanto porque Jesús hubiera querido usarlo a él, sino porque desde el primer momento en el que tuvo su encuentro con Jesús, Pablo le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Fueron sus primeras palabras. Sí, después de que le dijo, ¿quién eres?
Dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Dijo, ¿qué quieres que yo haga? De una vez entregó todo al Señor, su obediencia al Señor. Por eso tenía muchas cosas por qué gloriarse. Y qué hermosas palabras esas que dice, y de esta manera me esforcé. ¿Por qué tuvo que esforzarse? Porque la doctrina del Señor, porque el evangelio del Señor, ¿cómo es? Es sufrido. El verdadero evangelio del Señor es sufrido. Si está viviendo un evangelio, hermano, relajado, sin preocupaciones, si nunca ha sido perseguido en su trabajo, perseguido es que así sea por molestarlo, así sea por hacerlo sentir mal a usted, le sacan a relucir al Señor. Eso es persecución. Si usted nunca ha sentido eso en su trabajo, en su casa, en su familia, preocúpese, hermano, preocúpese. Pero si lo ha sentido, si ha sufrido, si ha tenido que ser paciente con su familia, con sus amigos, va por el buen camino. Amén, hermanos. Que el Señor hoy deje esa palabra en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Que no seamos como aquel hombre que le perdonaron tremenda deuda, pero él no tuvo la paciencia con aquel que le debía poco. Que no seamos como aquellos hombres que juzgaron a Jesucristo por algo que no debían de juzgarlo. Porque el Señor sí tiene muchas cosas por qué juzgarnos a nosotros, así como lo hizo con ellos. Cuidémonos, hermanos, de que la palabra que hemos aprendido, hermanos, la pongamos por obra y la enseñemos. Y como les decía, hermanos, la iglesia de Dios, yo sé que en Bucaramanga también con el hermano Elber y en Villavicencio, y al igual aquí que nosotros tenemos planes para nuestra iglesia, hermanos. Cuando salgamos de todo esto, hermanos, tenemos planes, hermanos. ¿Qué día hablaba con mi hermano Freddy Moreno? Y me decía, ¿qué hace? Le decía, yo le dije, estudiar, hermano, porque no le queda uno más aquí encerrado. Estudiar y planear cosas. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿De qué manera lo voy a hacer? Por ahí tengo algunas cositas pensadas, ¿sí? Para compartir la palabra, ¿sí? El Señor nos ilumina. El Señor nos da sus herramientas. El Señor abre las puertas. El Señor nos lleva donde Él quiera que nosotros vayamos, pero cuando nosotros aceptamos ir con Él. El Señor usa nuestras manos para trabajar, pero cuando yo le digo, Señor, toma mis manos para trabajar. El Señor llena nuestra mente de su palabra, pero cuando yo en verdad la estudio y quiero aprenderla para enseñarla. Entonces, hoy les llamo, hermanos, que cuando se abran estas puertas y el hermano Jorge o el hermano Pedro o cualquier otro hermano haga un llamado para trabajar en la iglesia, digan, yo puedo. Que digan, henme aquí, estoy preparado, porque el Señor nos ha preparado y muy bien nos ha preparado. Bueno, hermanos, oremos y démosle gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios, Padre del cielo, Padre de la gloria, a ti, oh Jehová de los ejércitos, Señor, en ese nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre celestial, por tu amor y tu misericordia, porque tú, Señor, en tu misericordia enviaste a tu Hijo Jesucristo, Señor, a ese evangelio, letra hecho carne, Señor, a la tierra, bendito Dios, para que en su amor y en su misericordia pagara, Señor, en esa cruz del Calvario, todas mis faltas y todos mis pecados, pero también las faltas y los pecados de toda esta humanidad, porque en tu voluntad está que todos acepten la salvación, que sabemos que no va a ser así, pero en tu voluntad sí está que todo el que escuche tu nombre se arrepienta y se convierta a ti y cambie su manera de vivir, Señor. Pero también sabemos, Señor, que a través de los tiempos, después de que dejaste esta tierra y fuiste llevado al cielo, tú has dejado hombres como los discípulos, como los primeros padres de la iglesia, y año tras año has levantado hombres y mujeres
y has entregado a esos hombres y has entregado naciones para que ese evangelio llegue hasta nosotros, Señor. Te doy gracias porque ese evangelio llegó a nuestras vidas, Señor, porque ese evangelio nos transforma, porque ese evangelio nos da poder de salvación, Señor. Y también te doy gracias, Señor, porque ahora tú nos haces partícipes, Señor, de este ministerio de la reconciliación, Señor. Debemos de entender de que no somos llamados a ocupar una silla, Señor, sino que somos llamados a predicar tu palabra, Señor, a hacer, Señor, a orar, a interceder, Señor. Pon en nosotros, en cada uno de nosotros, de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor. Habla a nuestros corazones, Señor, y haznos esos evangelistas que tú quieres que nosotros seamos, Señor. Ayúdanos a retener, Señor, nuestra profesión, Señor, que es la mejor profesión que pueda existir en todo el mundo, en toda la tierra, Señor. Haznos tener paciencia, Señor, que este fruto de tu Espíritu Santo se desarrolle en nosotros, el ser pacientes con aquellos que aún no te han recibido, Señor. Pero también en medio de esa paciencia, Señor, ayúdanos a ser ejemplo, bendito Padre, a ser testimonio, Señor. Que por agradarles a ellos no nos torzamos nosotros, bendito Dios, Señor. No abandonemos tus caminos de verdad, Señor. No abandonemos ni quebrantemos tu palabra por agradarles a ellos, sino que permanezcamos firmes, Señor, en tu palabra, bendito Dios, Señor. Que jamás nos avergoncemos de tu evangelio, bendito Dios, bendito Padre, Señor. Que jamás sintamos vergüenza de predicar tu palabra, de decir que somos hijos tuyos, bendito Dios, Señor. Que no hacemos ciertas cosas porque te conocemos y porque somos tus hijos, Señor. Que no nos sintamos mal si se ríen de nosotros porque no hacemos cosas que el mundo acostumbra a hacer, pero que sabemos que son costumbres de esta humanidad, Señor. Que nos apartemos de ellas, Señor. Como lo decíamos esta mañana, que nos santifiquemos, que nos apartemos de todas esas tradiciones que el mundo ofrece, que ya para el mundo es normal tanto pecado, como lo dice en tu palabra. Al mal le dicen bien y al bien le dicen mal. Hoy yo te ruego, Señor, porque estés con nosotros, bendito Padre. Te doy gracias por nuestra iglesia y por los líderes, Señor, que has puesto en nuestra iglesia, bendito Dios, Señor. Gracias por estos hombres que has inspirado, Señor, a escribir tu palabra, pero también a estos hombres más cercanos que has inspirado para escribir esas lecciones que nos dan, Señor, bendito. Porque yo sé que es tu palabra. Yo sé que eres tú por medio de tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos, enseñándonos, edificándonos, bendito Dios. Que lo que hemos aprendido durante todos estos meses, Señor, a través de todas estas lecciones, bendito Dios, que hemos leído, bendito Dios, alrededor de unas 130 lecciones con temas diferentes, Señor, que ahora lo pongamos por obra y lo enseñemos a los demás, bendito Padre Celestial. Gracias porque tu evangelio, el evangelio que has traído a nuestras vidas y a nuestra iglesia, bendito Dios, es un evangelio puro y sin mancha, bendito Dios, Señor. Ahora aviva nuestros corazones, aviva nuestro espíritu, Señor. Pon en nosotros la necesidad, el sentir de seguirnos preparando, bendito Dios, Señor. Pero no para que nos llenemos de conocimiento, sino para que otras personas te conozcan a través de nuestras palabras, Señor. Tú oraste, Señor Jesucristo, a nuestro Padre y dijiste estas palabras. No oro solo por estos, sino que oro también por aquellos que han de creer por la palabra de ellos, por las palabras que salen de nuestra boca, Señor. Hoy, desde este mismo día, Señor, pongo delante de tu presencia, Señor, aquellas personas por las que mis hermanos están orando, les han compartido el Evangelio y algunos lo han recibido, otros no, pero es una decisión propia, Señor. Ellos han cumplido su trabajo, su labor, y es compartir de tu Evangelio. Y no han cesado de hacerlo, Señor bendito. Han predicado las palabras de verdad, las palabras de arrepentimiento. Han mostrado el camino a ti, Señor Jesucristo. Y también te oro por aquellos que mis hermanos conocerán y que tendrán la oportunidad en algún momento, cuando tú quieras, de predicarle el Evangelio.
de predicarle la palabra de salvación, Señor. Te doy gracias, Dios de los cielos. Gracias, bendito Padre, por todo este tiempo que nos has regalado para tener tiempo para ti, Señor, para estudiar, para aprender, para edificarnos más, Señor bendito. Y que ahora lo que hemos aprendido, Señor, nos lleve a ser primero esas personas, esos discípulos que tú quieres que nosotros seamos, pero también nos lleves a ser esas personas que comparten tu evangelio, Señor. Gracias te doy, papito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos. Gracias, hermano. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Bueno, hermanos, creo que sí ha sido un día bueno de reposo, de descanso en el Señor, ¿verdad? Recargamos fuerzas. Voy a leerles, hermanos, Números 6, 24
al 26, donde el Señor nos derrama su bendición sobre cada uno de nosotros. Dice en la palabra de Dios que esa palabra es viva y es eficaz. ¿Sí lo creemos? Pero son palabras eternas y siempre serán de bendición para nosotros. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz a todos, hermanos. Les deseo una buena semana, hermanos, una nueva semana en bendición en el Señor. Como decía el hermano y nos recordaba, no dejemos de estar intercediendo por nuestros hermanos en ese amor que les tenemos los unos a los otros. Bueno, paz a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno.